Hola a todos y todas, bienvenidos a la clase 2 de géneros en el cine. Va a tener nuevamente dos partes esta clase y lamento decirles que al igual que en la primera creo que van a ser bastante extensas. Em, Esta lógica de clases de casi 2 horas eh, no va a ser así todo el cuatrimestre, creo que va a ser así las primeras clases porque estoy, como les dije, tratando de pasar de 14, 15 clases planificadas a 11 efectivas que vamos a tener. El objetivo de la clase de hoy, eh, por un lado, vamos a decir que en la primera parte, más bien, se llama clasificaciones indefinidas, siguiendo nuestra planificación, 29 de agosto, clasificaciones indefinidas, y la segunda parte, género, historia social y cultural. Vamos a tratar entonces en la primera parte de terminar de argumentar o justificar esta idea que esbocé, o más bien desarrollé en la primera clase, que es la imposibilidad de utilizar el género como categoría aglutinante de todo el cine o del arte cinematográfico. Cuando hablo de clasificaciones indefinidas, también estoy hablando de la falta de coherencia por parte de la teoría cinematográfica para poder decir cuántos géneros existen o cuáles son sus características. En este afán rígido de decir que hay tantos géneros, la cantidad de problemas que aparecen es mayor a la cantidad de soluciones teóricas o de claridad teórica eh, que se nos puede traer. Entonces, en clasificaciones indefinidas voy a tratar de trazar un abanico por los vericuetos y indefinidas formas de definir el género y la cantidad que aparecen, la cantidad de subgéneros que aparecen. Ya casi en un momento, y espero que este sea el efecto, carece de sentido. Y no estoy loco y pretendo, como objetivo de la clase, ese impacto en ustedes. Porque de hecho es algo que arrastro desde hace años, esa sensación, y cuando tuve que preparar esta clase me pasó eso. Rozando lo absurdo. Los 25 géneros de McKee, los 35 géneros de Altman, los 12 géneros más usados, los 15 géneros más importantes, los 2 géneros, los megagéneros, carece de sentido y se vuelve absurdo realmente pensar el género como una categoría rígida y pensar la idea de género como aglutinante de algo. Por suerte estamos frente al arte del otro lado, que escapa y escapa y escapa, como decía en la clase 1. En la parte número 2 de esta clase voy a tratar de dejar sentada una idea muy fuerte como posición de cátedra, que es pensar al género en la historia, o más bien como un articulador de las transformaciones sociales, culturales, históricas, por lo tanto, y podríamos decir lo formal, lo textual, lo que es innegable. A ver, si transcurre en el espacio, eh, podemos decir que se trata de ciencia ficción. No siempre, no todas las veces, no todas las películas, pero hay aspectos formales que luego de años y años y años de corpus y corpus filmográficos se podrían llegar a establecer, eh, pero la idea no es quedarse con esa descripción formal, sino ver en qué momento apareció ese género, por qué apareció ese género, por qué murió y cómo se fue transformando en función de las innumerables cantidades de transformaciones, tanto en la cultura cinematográfica, en el campo del arte, como en la historia política económica de las principales potencias
ya sea en Estados Unidos como en Europa. Vamos entonces con la primera parte. Yo tengo preparado un mapa conceptual gigante, ya se los había anticipado, miren lo que es esto, lo vamos a abordar todo, es todo esto. Pero quiero retomar una idea antes de pasar al mapa de la clase anterior. De alguna u otra forma, habíamos dicho que, si bien es imposible decir que los géneros son sí o sí resultado de la industria, es decir, sí o sí eh, que su única ligazón o por lo único que están atravesados es por los grandes estudios, habíamos concluido que también es imposible pensar el género sin la industria, digamos. No hay género sin industria cinematográfica. La idea de género es una idea que en los años 20 aparece por primera vez en el marco o en el seno del surgimiento de los grandes estudios y del sistema de estudios en Hollywood. Eh, entonces, la industria define muchos géneros, pero habíamos hablado también de un bucle o de una suerte de retroalimentación con un público que los reconoce, que los asume, o que se asume a sí mismo como espectador de un género. En ese sentido, eh, por un lado no podemos decir que es estrictamente la industria quien los establece, pero tampoco podemos decir que es estrictamente el público quien los impone. Es más bien un tire y afloje. Es la industria sugiere esta maqueta, el público la compra o no. El público aplaude más o aplaude menos. En función de esto, la industria redefine. En función de lo que redefine la industria, se propone algo nuevo. Y así es ese mecanismo de ida y vuelta que muchas veces ha ocurrido, y no todas, con muchos géneros. Eh, lo que está claro es que los géneros no nacen de la nada. Eh, lo que está claro es la herencia aristotélica, de creer que los géneros ya están, vienen dados. No son una construcción teórica, no son una clasificación de las ciencias naturales. Aunque todo eso haya impactado en la teoría cinematográfica, los géneros principalmente se construyen a lo largo de la historia y en esta ida y vuelta entre industria y público, y hoy vamos a sumar también entre transformaciones sociales e industria, entre transformaciones culturales e industria. También quedó claro que los géneros son una suerte de etiqueta muy importante para regular la oferta y demanda. Hablábamos de la industria cultural en la clase 1 y de la necesidad de clasificar los géneros, de clasificar las películas en géneros para poder ofertarlas. Habíamos hablado de la influencia que tienen en la producción, en la circulación y en el consumo. Es decir, oferta y demanda muchas veces están reguladas por los géneros. Piensen en el videoclub, que ya no existe. Es el ejemplo más claro de cómo el género aparece en ese entre la oferta y la demanda. Están divididas las películas según géneros y nosotros entrábamos al videoclub y íbamos directo a terror. Íbamos ahí derecho a acción. Íbamos, el día que queríamos comedia, íbamos derecho a comedia. Ese sería como el ideal de la industria cinematográfica, de la industria cultural en relación a las películas. Sin embargo, no siempre fue así, no con todas las personas fue así, ha fracasado rotundamente, eh, y bueno, hoy la proliferación de dispositivos y de tecnología para poder ver una película terminó destrozando al videoclub, pero por fuera de eso es como una suerte de condensación de esta idea de etiqueta que regula la oferta y la demanda, el videoclub. Eh, Hoy está en Netflix eso. También habíamos hablado, ya paso al mapa conceptual, de
allá por la tesis de Todorov, de que sea el público el que define un género. Es el público quien reconoce que esto es fantástico, entonces esta película es fantástico. Es el público el que dice esto me da miedo, entonces esto va a ser terror. Eh, Era otra de las tesis que se deslizaba. Resulta que eh, me gustaría plantear que esta opción o esta tesis eh, también tiene sus complicaciones, sus complejidades y podemos ser críticos con ella. Por un lado, si, podemos decir que si el público es el que establece qué género es cada género, eh, no tendríamos que tener esta materia, no habría discusión teórica, o se pasaría por alto toda la discusión teórica que ya hubo y caeríamos en algo así como que cada uno le diga lo que le parece y aparece el segundo problema, la imposibilidad de establecer un criterio. Claramente, cada uno de ustedes piensa cada una de las películas que veamos de una manera diferente a como la pienso yo, incluso entre ustedes. Digo, eh, ¿desde dónde decimos que esto es terror o esto es acción? ¿De dónde nos paramos? El ejemplo más paradigmático, bueno, hay muchos, podría mencionar dos o tres. El ejemplo del western. Se le dice western porque el criterio que se toma es espacio-temporal. Si ocurre en el lejano oeste entre 1840 y 1900, es western. Es un criterio espacio-temporal. Ahora te vas al cine de terror y el criterio no es espacio-temporal. El criterio que define el terror es emocional. Es en función de las reacciones, expectativas y sensaciones que genera el público. Por eso, porque te da miedo, porque te pasa esto, ahí se define el terror. Y así podríamos seguir, el cine de gángster. El cine de gángster no está definido ni por una cuestión espacio-temporal, porque puede haber gángster en la década del 40, en 50, en 70 y en la actualidad, o en principios del siglo XX. Hay una serie ahora, Peaky Blinders, creo que está situada en esa época, no tengo ni idea porque nunca la vi, perdón. Hagan de cuenta, no dije nada. O eh, no, digo, no está, el criterio no es espacio-temporal y tampoco es un criterio emocional. El criterio es más bien formal. Tiene que haber una banda delincuente, tiene que haber un jefe, tiene que estar involucrado en narcotráfico, tiene que haber muertes por encargo y casi todo transcurre de noche. Digo, son características formales, textuales, podríamos decir, si quieren, las que terminan definiendo el cine de gángster. Hay una trama específica. Entonces, ojo con esta actitud de que cada uno le diga al género lo que le parece. Esta idea de situar en el espectador la definición del género. No podemos situarla solamente en la industria, estamos de acuerdo. La industria, eh, si hacemos eso, esa actitud pasa por alto la discusión teórica, pasa por alto la historia misma de la construcción de cada género, pasa por alto los vínculos entre público e industria, pero ojo, poner toda la carga sobre el público, y yo lo digo así como si ustedes estuvieran todos los días pensando en esto. Bueno, yo hablo de la discusión teórica de los teóricos del cine, ¿no? También trae este doble problema, ¿no? O sea, pasar por alto la discusión teórica y la imposibilidad de definir un criterio. Eh, Me había anotado acá el ejemplo del musical. El musical lo mismo, es un criterio formal. Si hay una escena de repente aparece música y los actores y actrices se ponen a bailar, podríamos decir que es musical. Pero ya vamos a ver la historia del musical y la complejidad que hay detrás de ese género. La inmensa cantidad de cosas que tuvieron que pasar en el mundo para que surja ese género. No es tan sencillo. Eh, Otro problema que surge
adoptemos la actitud que adoptemos frente a los géneros, es la rigidez. De algo de esto hablé la clase pasada cuando mencionaba los enunciados de Altman. El género es útil, el género es inmóvil, el género es sirve para. Bueno, el problema de la rigidez es que en esta suerte de afán, ¿no? Por clasificar tanto la oferta en función de la demanda como la demanda en función de la oferta, eh, nos trae por resultado que la idea de género quede fija, lo decíamos la clase pasada, que se presente como ahistórica, es decir, lo que venimos mencionando, vacía de sentido histórico, el género ya existe, yo nací y ya estaba. Y también algo que aparece en la primera clase como algo inalterable. Lo vimos en uno de los postulados, esta idea de que si nace policial va a ser toda la vida policial esta película, cuando en realidad los géneros se van redefiniendo y las películas se van redefiniendo. Por lo tanto, no tendría ningún sentido, si creemos en esa tesis, que una película que nació policial siga siendo policial. Entonces, el problema de la rigidez, el problema de la imposibilidad de fijar un criterio, el problema de la falta de la fijación, de la permanencia y la ahistoricidad, parecieran no importarle a la extensa cantidad de teóricos del cine que hacen y se esmeran por publicar libros y papers que dicen hay 10 géneros cinematográficos, hay 15, hay 25, hay 35, hay 20 pero con 20 subgéneros, está el subgénero y está el intergénero. Miren este mapa conceptual. Le erré. Géneros cinematográficos. Eh, una forma de pensar los géneros no tiene que ver con la clasificación de películas. Hay mucha gente, muchos teóricos, vamos a decirlos, que dice que en realidad existen megagéneros que podrían plantearse desde su formato. Por ejemplo, habría en ese caso un género que es el cine mudo, un género que es el sonoro, un género que es el 3D, y el color y blanco y negro serían dos géneros distintos. Es decir, si pensamos a los géneros como o desde su formato de producción, podríamos decir que los géneros son estos. Si pensamos a los géneros desde su producción estrictamente hablando, es decir, de las condiciones de producción, podríamos decir que hay géneros mainstream, que son los más conocidos, o los que reciben el apoyo financiero de las grandes productoras. Podríamos decir que hay géneros que son de cine independiente. Hagan esta prueba, váyanse a Netflix y fíjense que Netflix te pone todos los géneros que Netflix cree que hay, y hay uno que se llama independiente. Digo, no es menor esto. Las producciones independientes, como son imposibles de abarcar por la industria tradicional, mainstream, aparecen como un género aparte. Como si yo, que no tengo dos mangos para hacer una película, si se me ocurre hacer una, no pudiera hacer un drama. Yo ya soy independiente. Es increíble esto, ¿eh? No es menor y es muy fuerte, es muy fuerte. Eh, lo mismo, la misma suerte corre el cine arte. Hay gente que dice, no, esto es cine arte. Y dentro del cine arte, la industria ya inventó dos clasificaciones, el cine de autor y el cine experimental. Que alguien me diga, por favor, cuál es la diferencia entre cine arte, cine de autor y cine experimental. Mándenme un mail ahora y díganme características específicas que tiene este, que no tiene este y que no tiene este. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Saben de qué hablamos? De una necesidad imperiosa de clasificar para vender. De eso estamos hablando. Nadie podría decir que lo que hizo el dadaísmo es experimental
y no es de autor. Nadie podría decir que Godard, que supuestamente es de autor, no hace dramas. Hace dramas. Nos guste, no nos guste, qué sé yo, hace dramas, pero es de autor. ¿Por qué tiene que ser vendido como de autor? ¿Porque tiene un sello personal? ¿Qué? ¿Spielberg no tiene un sello personal? ¿Qué discusión es esta? Piénsenlo verdaderamente, yo me enojo a veces, perdón, pero piénsenlo la cantidad de veces que se vieron involucrados en una discusión sin sentido de este tipo. Después está el cine clase B, que por lo general es de terror o ciencia ficción. ¿Qué es clase B? Que tiene bajo presupuesto. Ok. Ponele que podemos decir que hay películas que tienen mucho presupuesto y hay otras que tienen bajo presupuesto. Que tenga bajo presupuesto la convierte en B. No, la convierte en B que tenga bajo presupuesto y sea bizarra. ¿Qué? ¿Hay películas de alto presupuesto que no son bizarras? ¿Qué es el cine clase B? Y además, ¿quién define lo que es B? Yo tengo un montón de amigos que miran ese cine y les parece mucho más que artístico, les parece una genialidad. Bueno, de hecho tuve mi momento de fanatismo con el famoso cine clase B, hasta que de repente entendí que me estaban dando un clase B y era de Cronenberg, que quien lo conozca a Cronenberg puede tranquilamente decir, acordar conmigo, nunca le faltó presupuesto para filmar, siempre tuvo mucho dinero y siempre, y cada vez más y cada vez más mainstream. Entonces, ¿qué sería el cine clase B? ¿Por qué habría que separarlo de los demás? ¿Con qué criterio lo haríamos? ¿Todas las películas que se conocen como clase B son para todos los espectadores clase B? El mockbuster, bueno, para quien no conozca el término, son las películas que hacen parodia de otras películas, pero son consideradas un género distinto en cuanto a su aspecto de producción. El metraje encontrado, bueno, acá podríamos decir que hay dos definiciones. Eh, las películas de metraje encontrado de terror, La Bruja de Blair Witch, sin ir más lejos, o el falso documental. Ahora, ¿el falso documental no es acaso un género dentro del género documental? Ah, no, cierto que el documental no es un género, para mí. Según la producción, podríamos decir que la televisión tiene sus propios géneros y que las series son distintas, tanto al cine como a la televisión. Es decir, según dónde nos paremos para definir el género, ya sea en cuanto a su formato o en cuanto a su producción, vamos a tener diversas y diferentes clasificaciones de género. Pero esto no termina acá, ya lo saben, es como una araña monstruosa. Me voy acá arriba. Podemos también pensar los géneros según la técnica con la que se fueron realizados. Entonces tendríamos géneros que son ficción, géneros que son animación y géneros que son género documental. En esta tríada acuerdan muchísimos teóricos. Dicen algo así como, eh, está el cine hay megagéneros, ficción, animación, documental, y dentro de ellos, infinitas clasificaciones. Yo estoy completamente en desacuerdo con esta idea, ustedes pueden discutir y debatir, por supuesto, por empezar, porque no, con esto no resolveríamos o no podríamos explicar la totalidad del cine. Está plagado de ejemplos de ficción que incluyen escenas documental y está plagado de documentales que tienen recreaciones ficcionales. De la misma forma ocurre con la animación, que se inmiscuye o no se inmiscuye en tanto los documentales como en la ficción. Es decir, hay un afán por etiquetar estas tres formatos de realización, eh, que carece de sentido porque la historia misma de la producción cinematográfica nos dice que es imposible con estas tres distinciones abarcar el corpus cinematográfico existente hasta la actualidad. Eh, Están quienes dicen que los géneros podrían dividirse según su duración, cortometraje, mediometraje, largometraje. Bueno, no me voy a pelear con esto, para esto hay como una cuestión más técnica. Cortometraje de 1 a 15, mediometraje de 16 a 45, largometraje más de 46 minutos. ¿Qué sé yo? La verdad es que muy pocas personas distinguen a los géneros por su duración. Eh, Me alejo de este monstruo, hicimos esto, fíjense lo que nos falta, pero es entretenido, créanme.
También está esta distinción sincrónica, que yo ya les mencioné en la clase pasada. A mí me cierra bastante, pero para esta materia. No digo que sea la única forma de diferenciar los géneros. De hecho, aspiro a abolir la idea de género en esta materia. Pero lo clásico, lo moderno y lo posmoderno se refiere más bien a distinciones estéticas. La forma de hacer cine clásica, la forma de hacer cine moderna, la forma de hacer cine posmoderna, que además está de más remarcar, perdón que vuelva a la clase 1, pero así quiero que sea vinculante, eh, esto no es, no tiene un correlato cronológico. En la actualidad, en el 2020, se realizan películas con estética clásica. En la actualidad, 2020, se realizan películas como se hacían en los 80 modernas. Y de la misma forma en los 80 seguía habiendo clásicos y así sucesivamente. También podemos decir, ¿por qué no?, que en cierto periodo o forma clásica del cine, es decir, desde su nacimiento hasta los años 40 aproximadamente, 50, que vinieron las grandes olas y transformaron el cine para siempre, eh, ya había vanguardias que tenían estéticas posmodernas. Las vamos a ver hacia el final de esta materia. En ese sentido, estas distinciones que no son de género, sino de modos de ver y de realizar o modos estéticos, sería una distinción más a tener en cuenta o a criticar o a debatir o a cuestionar en esta materia. Eh, Después hay una distinción que es interesante. Se nota que en esta parte del cuadro puse lo que a mí me parece interesante, ahora que me doy cuenta. Que es una distinción que hace Bakhtin. Quien haya leído, quien venga de letras, no sé si lo bancan o no a Bakhtin, tiene sus bemoles el muchacho, pero estudiando la literatura, y en el marco de la teoría literaria, Bakhtin reconoce o hace una distinción entre los géneros primarios y los géneros secundarios. Muy a grandes rasgos, la distinción de Bakhtin es que los géneros primarios son aquellos géneros del uso cotidiano, coloquial, eh, los inscribe más en el lenguaje popular, es decir, eh, la charla cotidiana, el saludo, la carta, eh, el, el mensaje de un vecino a otro, la discusión o el debate en una esquina. Digo, los géneros primarios estarían como signados por eh, la cotidianidad y la posibilidad, la democratización y la posibilidad de acceso de casi todo el mundo. En cambio, los géneros secundarios serían los géneros que estamos estudiando en esta materia, es decir, bueno, en el caso de Bakhtin, los literarios, pero digo, la épica, la comedia, el drama, etcétera, etcétera, serían como los géneros secundarios. En el caso del cine, y me animo a decir que en la fotografía también podemos hacer esta distinción, hoy más que nunca. Los géneros primarios en el cine serían lo que yo puedo agarrar y hacer con este celular. Los géneros primarios serían el cumpleaños de 15, la filmación del viaje en las vacaciones, digamos, aquellos registros audiovisuales a los que prácticamente, lamentablemente no, todo el mundo tiene acceso. En cambio, los géneros secundarios, en el caso del cine, serían los géneros cinematográficos atravesados por la industria. El terror, la acción, el policial y todos los que vamos a ver ahora que son infinitos. En el caso de la fotografía ocurre lo mismo, ¿no? Por un lado podemos decir que está la fotografía casera, la fotografía que cualquiera que tenga una cámara la puede llevar a cabo, el acto fotográfico, y por otro lado tenemos la fotografía de bodas, de paisajes, de retrato, abstracta, etcétera, etcétera, que serían como los géneros fotográficos. Otro, la fotografía que a mí me encanta, eh, no, es mucho más absurdo que en el cine. En la fotografía tratar de hablar de géneros es mucho más absurdo, es casi como en la música, donde carece por completo de sentido la idea de género. Creo que en la fotografía pasa algo parecido, es ridículo pensar la fotografía en términos de géneros.
Entonces, sigo. Otra distinción, fíjense, acá nos metemos ya en el primer gran problema. Espero no confundirlos demasiado. Hay muchos autores que dividen a los géneros en realistas y no realistas. Ya de antemano podríamos decir, eh, chabón, te estás metiendo en un problema. Porque lo real y lo no real, en el caso del cine o en el caso de la ficción, eh, ya de por sí es algo absolutamente discutible. Perdón, necesito tomar un mate porque estoy con la garganta muy seca. Digo, estamos hablando de ficción, estamos hablando de cine, estamos hablando de historias que no existen, entonces, dividir en función de la realidad y la no realidad, ya de por sí es por lo menos problemático. Según estos teóricos, son muchísimos, eh, los géneros realistas serían la comedia, el drama, el policial, la acción, el romántico y el bélico. ¿Por qué serían realistas? Porque todo esto puede ocurrir en la vida real. Hay guerras, hay historias de amor, hay historias de acción, siempre hay una policía persiguiendo a un ladrón, los dramas nos constituyen eh, y nos reímos. ¿Ok? Todo este conjunto de acciones y emociones transcurriría en la vida real. En cambio, los no realistas, que fíjense, ya arrancan los problemas, se dividen en fantásticos y fantásticos y fácticos, no ocurrirían en la vida real. Por ejemplo, los fácticos no son probables, pero son posibles. La ciencia ficción. ¿Es posible que el hombre viaje a Marte? Sí, es posible, pero no es probable. Actualmente no ocurre y estamos lejos. Indiana Jones. ¿Es posible que te metas en un quilombo o en una pirámide de Egipto y te persiga una bola de piedra? La verdad que puede pasar, pero la verdad es muy improbable. Bueno, entonces por eso serían no realistas fácticos. Digo, las chances de que el hombre llegue a Marte o que un policía dé 35 vueltas en el aire y caiga parado y siga corriendo al criminal son las mismas. O sea que esta distinción entre realista o no realista fáctico es de lo más ridículo que podría plantearse. Después están los fantásticos, que no son probables y no son posibles. Un superhéroe, los géneros épicos, bueno, esto es problemático porque la épica, si la tomamos desde la literatura, tiene una gran conexión con la supuesta verosimilitud de las historias, sobre todo las épicas eh, que hablan de guerras, etcétera, etcétera. La fantasía urbana, la fantasía oscura, la fantasía heroica, la contemporánea, el cuento de hadas, y créanme que acá puse las que yo me acuerdo, o las que yo estudié, o las que yo conozco, y los invito y las invito a quienes sean fantásticos, fanáticos de los géneros de fantasía, que sigan engrosando esta lista, sin sentido, obviamente. Los invito a chocarse contra la misma pared que me choqué yo cuando armaba la clase. Eh, Ahora bien, de esta parte del mapa, como verán, tienen clasificaciones, podríamos decir, que son más bien técnicos formales, pero de esta parte del mapa, lo que tengo preparado es, como verán, los géneros que surgen en el 20 y el 30, los géneros que surgen entre el 40 y el 50 y los géneros contemporáneos. Eh, que son muy pocos, porque casi todo lo que ocurre hoy viene de las décadas anteriores. Eh, Voy a dejar en claro algo, que no lo tendría que haber hecho al principio de esta clase o al principio del mapa conceptual. Todo lo que están viendo es una recopilación de no uno, sino, miren, se los puedo mostrar ahora mismo. Más o menos 13 textos eh, que yo utilizo como material bibliográfico no obligatorio para esta materia. Es decir, eh, en un texto encuentro que los géneros se dividen así, en otro texto encuentro que los géneros se dividen así, en otro texto encuentro que hay tantos, y en otro encuentro que hay tantos, y en otro que tantos subgéneros, y en otro que tantos intergéneros. Eh, a todo eso,
Digo, voy reflexionando, quitando, agregando en función de mi experiencia y otras clases, etcétera, etcétera. Mi experiencia docente y como usuario o espectador. Quiero decir, no les estoy citando autores por cada una de las distinciones que hago, porque no le veo motivo. Si ustedes quieren puntualmente leer quién es el autor que habla de los realistas y no realistas, fácticos o no fácticos, me lo piden, ¿ok? Yo les paso el texto que habla de eso. Vamos ahora, con esta aclaración hecha, que es muy importante para esta parte, con estas distinciones que tienen más bien que ver con lo que usualmente se dice que debería ser la definición de un género. Tema, trama, personajes, escenarios. Es decir, los aspectos formales o textuales. Wikipedia dice que eso es un género. Conjunto de films que reúnen un tema, trama, personajes o escenario. En términos muy generales. Ahora, yo hice una distinción por décadas. Los invito a este recorrido. Otra vez pifié. Acá está. Bueno, como habíamos anticipado, por eso pongo temáticas generales, en los años 20-30 teníamos principalmente la comedia y el romántico. El género comedia y el género romántico son los primeros que surgen. Rápidamente va a aparecer el drama, que como expliqué en la clase anterior, es como un género que aparece primero en la literatura y en el teatro, más o menos en el siglo XVIII-XIX, en un entre la tragedia y la comedia. Dentro de comedia está la parodia. Digo, no es lo mismo una parodia que una sátira. No es lo mismo una comedia romántica, y acá aparece un problema de adjetivación, ya lo voy a explicar. Está la famosa sitcom, está la farsa, está el humor negro, y yo agregaría también, que ahora se me está viniendo a la cabeza, que todo esto puede ser dividido en comedia física o comedia intelectual. ¿Es lo mismo Chaplin que Woody Allen? No. Digo, ¿es lo mismo Manhattan que The Kid? No. Eh, Tal vez el primer Woody Allen, Bananas, podríamos decir, que es más físico. Fíjense que ya en el primer género que nos metimos, nos topamos con un problema. Ustedes me pueden decir, pará, loco, porque siempre estás bardeando que es imposible definir un género, y la verdad es que si me da risa y punto, es comedia. A mí no me importa si es sátira, farsa, por supuesto, pero ese es el problema que mencionaba al principio de esta clase. Dejar en el espectador la definición del género, eh, y en ese caso, no estudiemos esta materia, pasémosla por alto, porque la distinción teórica, el recorrido teórico, el debate, la discusión, eh, el aprendizaje por la historia o los vericuetos que hay detrás de cada género, no tendría sentido ni siquiera estudiarla, conocerla. ¿Okay? Y el problema del criterio. Si a mí no me da risa, entonces, ¿qué? Vos te estás matando a carcajadas, yo no. No le voy a decir comedia. Yo dentro de la comedia, rastreando, distingo estas formas de comedia como las más conocidas. Hay muchas más. Fíjense lo que pasa con el drama. El drama que tiene muchas veces una trama de redención, yo pondría más que drama, trama, o una trama punitiva. Digo, esto proviene puntualmente de la literatura, pero por las dudas lo aclaro. Eh, Cuando hablamos de trama de redención es un malo que se convierte en bueno. La lista de Children, sin ir más lejos. Y en el trama punitivo ocurre lo contrario. Cuando un personaje bueno empieza a perder a lo largo de la película los valores, le pasa de una suerte de moralidad a inmoralidad y por lo tanto suele ser castigado. El drama de pruebas, Forrest Gump. El drama social, no voy a decir una película por cada una. El drama histórico. Bueno, acá ya hay un problema. ¿Puede haber una película que sea un drama de redención con un drama histórico? Sí, La lista de Children, la mencioné recién. Es un drama histórico, estamos hablando del Holocausto, y tenemos a un personaje
que supuestamente es malo y se convierte a bueno. El melodrama, y acá saltarán, me imagino, un montón de ustedes diciendo, no, el melodrama es un género aparte. Y sí, ¿por qué no? Solo que la verdad es que deriva de un supuesto género que ya es el supuesto drama. La épica moderna, el drama de época. Ah, entonces el drama de la lista de Children es de redención, histórico y de época. Sí, bíblico, que puede ser punitivo por lo general. Bueno, y así ya estamos nuevamente en los problemas. Fíjense que yo acá puse sensaciones y expectativas, porque hablaba hoy de los problemas del criterio. Se supone que el drama y la comedia son géneros definidos por las sensaciones o expectativas que producen en nosotros. ¿Está? Eh, no por una cuestión de época o espacio histórico-espacial, ni tampoco por una cuestión de caracterización de personajes, sino más bien por las sensaciones. El romántico también es por las sensaciones, pero puse otra cosa acá que es la adjetivación. ¿Por qué pongo adjetivación? Porque el cine romántico nació como tal en la década del 20, pero rápidamente se mezcló con la comedia, que lo tenemos más arriba. Entonces se decía romántico cómico. Es un romántico adjetivado. Romántico dramático, melodrama. Romántico que se hace thriller. Bueno, Hitchcock ha hecho ¿cuántas personas dicen que Vértigo es un romántico thriller? ¿Y cuántas personas dicen que es un thriller romántico? Bueno, este es bastante nuevo, pero existe el chick flick, es decir, el género romántico, pero esta suerte de trama de chicas, que eso por supuesto son estereotipadas, lo voy a poner la cámara para aclararlo, es un género basura, es un género que estereotipa a la mujer, que le asigna supuestamente valores, eh, pero siempre terminan llorando por un hombre, es la mujer empoderada de Hollywood, que es creo, una de las peores construcciones de la mujer empoderada, digamos, es mucho más misógina y machista, eh, que mejor que no lo hagan más. Sigo con el musical, un género que surge en los años 30, podríamos decir que el primer musical es en el 27-29. Tenemos musicales que son originales, es decir, con música propia creada para la película. Tenemos musicales que son basados en obras de Broadway. Y tenemos el drama musical, donde por lo general solo hay unos pequeños fragmentos. A ver, Bailarina en la oscuridad, de Lars von Trier. Está el que dice que es un drama con escenas musicales y está el que dice que es un musical dramático. Y yo que digo que no es nada de todo eso porque es un experimento del Dogma 95. Ya hacia finales de los años 30, principios de los 40 me atrevo a decir, aparece el cine noir. Hoy vamos a ver más adelante en la parte 2 de esta clase por qué surge el cine noir. No quiero avanzar ahora porque realmente es un debate fascinante lo que ocurre con el cine noir. Tiene 3 grandes variantes, se supone, tiene 10.000 variantes, pero las que los teóricos acuerdan es el cine de gángster, que como decía recién, está más bien definido por aspectos formales o incluso por actorales, ¿no? El mafioso es así. El policial y el thriller. Ahora, muchos dicen que el thriller deriva del drama y otros dicen que el thriller deriva del terror. Para quien no lo june tanto, es una especie de suspense que puede tener notas de terror o puede tener notas de acción o notas policiales, en fin. Ahora, por ejemplo, el policial. Con cada uno de estos yo podría hacer 5 cosas acá. El gángster hay un montón de formas de gángster y el thriller muchas más. Ahora, el policial es fantástico. Porque tenés el policial de detectives, donde es muy común encontrar el body cap. 2 personajes se ayudan para resolver. Esto lo aclaro porque los nombres que tomamos son nombres tan esquemáticos de Yanquilandia que yo a veces los uso y no doy por sentado que se conocen y no sé si son conocidos. Digo, dentro del detective tenés el body cap, un género que en los 80 se explotó,
con la academia de policías y todo eso. Digo, dos detectives se ayudan entre sí y resuelven. Por lo general uno es drogadicto y el otro es serio. Por lo general uno está en el horno con su esposa y el otro tiene una familia ejemplar, y etcétera, etcétera. Está el policial, eh, donde el punto de vista no está en el detective, sino que el punto de vista está en el ladrón. No empatizamos con el ladrón. Es un policial que toma elementos del melodrama. Hay un proceso de identificación con el malo. El policial, que el punto de vista es desde el periódico o desde los medios de comunicación. Esto ya no es tan común, pero en la década del 30 y del 40 sí. El policial con el punto de vista de la víctima colateral, es decir, de la familia, del damnificado, de la esposa. Eh, Acá repetí, este no va. O el policial con el punto de vista del preso. El policial donde nosotros nos identificamos con el que se quiere escapar. Película ejemplar, Alcatraz. Se dice que es un policial y nosotros todo el tiempo tenemos la perspectiva de los que se están escapando. Nos identificamos con ellos, queremos que se escapen, queremos que les vaya bien en la fuga, etcétera, etcétera. También surge en esta época el biopic. Yo lo había puesto como una unidad que después fue tachada. Acá está. Eh, para mí es re importante el surgimiento de este género, entre comillas. Eh, Ojalá que lo pueda meter en alguna clase, pero nunca, jamás, solo decir esto, no surgió como biopic. Nadie sabía lo que era un biopic en el cine. Eh, Existía en la literatura la biografía y la autobiografía, pero lejos de anclarse en la tradición literaria, el biopic en el cine tiene un recorrido completamente distinto que es casi azaroso. Es un experimento de Hollywood que funcionó y dijeron vamos por acá. Listo, resumido. Sigo con el western. Bueno, yo elegí los western más comunes. El spaghetti western, que es el más conocido, el chili western, que es casi el original, el revisionista, y el outlaw, y su contrario el Marshall, lo podríamos poner aparte, ¿no? Digo, el punto de vista del forajido, el punto de vista del justiciero. Son géneros que surgen en los años 20-30. Me voy a los años 40-50 y voy a hacerlo más rápido. En estas décadas, y lo vamos a ver en la segunda parte de esta clase, la cantidad de transformaciones que ocurren sociales y culturales y políticas, podríamos decir, en el mundo son un montón. Por empezar, termina la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos en el 29 tiene una gran crisis. Y esta serie de transformaciones dan lugar a un escenario mundial completamente distinto, donde las sensaciones, emociones, expectativas, miedos, dudas del público habilita el surgimiento de nuevos géneros que hasta el momento casi no existían. Digo casi porque siempre hay una raíz. Vamos con la ciencia ficción, que es un género que aparece en estas décadas y fíjense, bueno, disculpen acá, me imagino que por lo que estuve leyendo las devoluciones y el ida y vuelta con muchos alumnos y alumnas también, hay muchos fanáticos de la ciencia ficción. Bueno, les pido ya de antemano disculpas si me estoy salteando. Cyberpunk, biopunk, ciencia ficción apocalíptica, ciencia ficción militar, ciencia ficción de colonización espacial, space opera, que es el primero en desarrollarse, retrofuturismo, viaje en el tiempo, superhéroes. ¿Me olvidé de alguno? Seguro me olvidé de 15. Sigo. El horror, que en realidad no se dice terror, le decimos terror, pero el género definido por la industria es horror. Está el terror psicológico, antes conocido como super misterioso, el misterio, lo sobrenatural o el gore. ¿Me estoy olvidando de alguno? Y sí, por lo menos de 20. La acción. La acción que se divide en policial. Pará, Juan, ¿el policial no era un género? Y sí, pero cuando apareció la acción policial. Entonces ahí volvemos a tener el body cop, volvemos a tener el espionaje, que era algo que
había aparecido colateralmente arriba, pero por suerte también la acción nos regaló las artes marciales o el cine de catástrofe. El cine de catástrofe, segunda parte de esta clase, imposible de pensar sin, entre otras cosas, la guerra de Vietnam. El cine de catástrofe está íntimamente asociado a la amenaza y a la convicción, atención con esto, me adelanto a la segunda parte, de que siempre el Estado y las fuerzas, el monopolio de las fuerzas del Estado, la policía, por ejemplo, nos va a venir a salvar de esa catástrofe. Y fíjense, piénsenlo en relación a los discursos hegemónicos, posguerra o necesarios en momentos de guerra. El cine de catástrofe siempre respondió a esos intereses. Está la acción de superhéroes. Ay, espera, habías dicho, loco, que los superhéroes eran género ¿cómo es? Fantástico superhéroe, no fáctico, qué sé yo. Bueno, lo que pasa es que dentro de los que dicen que la acción es un género, está la acción de los superhéroes. Lo cierto es que el problema está en definir acción como género, porque todas las películas tienen acción. Y la épica, que sería la acción que responde tradicionalmente mucho más a la literatura, al igual que policial, pero después dentro de épica, como veíamos recién, está la épica moderna, la trama, bueno. Otro género que surge en esta época, casualmente, 40-50, sobre todo en el 50, son las películas bélicas. Ya el mundo cuenta con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial y sucesivas guerras más. Entonces, dentro del bélico vamos a encontrar los géneros que son pro guerra, está lleno, hubo muchísimos. Las primeras películas bélicas eran pro guerra, hasta la Segunda Guerra Mundial, donde los por lo menos 6 millones de muertos nos hizo pensar como humanidad que había que hacer películas antibélicas. Ahí vamos a ver más adelante el caso de las películas nazi retro. Hoy mencionaba la lista de Schindler como un ejemplo. Reflexionar sobre lo que pasó en Argentina. Podríamos decir que la historia oficial tiene bastante vínculo con este subgénero del género bélico. Y el bélico romántico. Bueno, la disneylización y romantización de la guerra siempre estuvo ahí a pie de cañón, valga la redundancia. Ahora, el criterio para definir esto ya no es más el criterio emocional que usábamos en la comedia o en el cine de terror. Al igual que en la acción, es más bien el contexto o el ambiente los que nos permiten hablar de un género bélico. Y por último, hay algunos géneros contemporáneos como el coming of age, es decir, el cine de adolescentes, o como, digo, el crecimiento de un personaje a lo largo de la película, que arranca de pequeño y desarrolla su madurez, o directamente historias de adolescentes, y está bastante de moda y cada vez más las temáticas de drama o trama deportiva. La verdad es que hay muchos más géneros contemporáneos, y si, como yo, directamente no les interesa seguir hablando de la idea de género, podrían decir que la cantidad de películas que surgen en los últimos 10-15 años son casi imposibles de clasificar, porque la tecnología y los avances en soporte de producción y realización, rodaje, nos colocan en otro lugar donde la proliferación de películas es cada vez más amplia y más extensa, y se suman las series que tienen otra narrativa y otra lógica. Entonces ya los géneros que en algún momento funcionaron cada vez funcionan menos. Hasta acá la parte 1 de la clase 2, clasificaciones indefinidas. Háganse unos mates, yo voy a calentar el agua del mío, y seguimos con la parte 2, donde vamos a trabajar algunos de estos géneros como ejemplo de un concepto para mí fundamental: la necesidad de articular el concepto de género
con el conjunto de transformaciones sociohistóricas de una sociedad. La necesidad, en otros términos, de articular lo social y cultural con lo formal y textual. Nos vemos en unos minutos. Muy bien, continuamos con la segunda parte de esta clase 2. Clase 2, parte 2. A modo de resumen, en la primera parte entendimos de alguna u otra forma que las clasificaciones de los géneros parecen ser indefinidas y según qué autor tomemos o qué teórico del cine tomemos, el género puede dividirse y subdividirse casi al infinito, según su formato, según su producción, según sus estéticas, pero principalmente gran parte de la teoría acuerda en que los géneros estarían definidos por sus aspectos formales o más bien textuales, es decir, por sus personajes, sus temas, sus características escenográficas, incluso espaciotemporales, entrarían dentro de esta gran posición, la más fuerte, la más persistente y la más expandida en el sentido común. Cualquiera de nosotros, hayamos pasado o no por una cierta instrucción o educación cinematográfica, cuando nos encontramos hablando con nuestros amigos y amigas, eh, nos anclamos en esa posición. Es la más extendida. Esta película es de terror, y porque sí, porque hay un monstruo, porque es de noche, porque llueve, y lo identificamos. Esta película es de acción porque se cagan a tiros, dan 25 vueltas en el aire, siguen corriendo, hay un precipicio, un auto de policía que vuela en el aire. Bueno, pareciera que siempre que estamos definiendo un género en el sentido común, en la cotidianidad, nos apoyamos en esta posición. Esta posición se combina con la segunda, que excluye por completo la teoría cinematográfica, la crítica y los análisis previos, que sería la famosa posición de dejemos esto en manos del espectador. Si al espectador le da miedo, que sea terror. Ahí aparecía el problema del criterio, entre otras cosas. La tercera posición, que yo la presenté hoy como posición de la cátedra, como posición que me gustaría, posición que asumo yo, posición compartida en diálogo con la cátedra, con el postítulo, y posición que dejo para el debate. No pretendo que acuerden 100%. Sería como estar en el medio o en el entre estas dos actitudes. Algo así como pensar al género en ese límite que existe entre lo textual y lo formal y lo social, entre lo textual y lo formal, y no la actitud del público, sino más bien las transformaciones sociales propias de una época o de un periodo, transformaciones sociales y culturales. El género como un nexo, podemos decir, entre las características propias que pueda tener el texto fílmico eh, y las condiciones sociales, por lo tanto, de producción y recepción de esa película. Concretamente, lo defino por tercera vez, los géneros se definen no solo por aquello que vemos, sino más bien porque tienen una fuerte ligazón a un momento histórico en el cual surgen, se transforman, mueren y son recibidos por el público. Podríamos decir que es imposible entonces pensar el género exclusivamente, porque tenemos que empezar a derribar supuestos si planteamos una hipótesis, es imposible pensar el género directamente vinculado al poder que tiene la industria de imponerlos. No es solo la industria, no es solo la industria quien dice cuáles son los géneros. Necesitamos de ella, es fundamental, es ella
quien tal vez los crea, ¿ok? Es ella quien los utiliza en el juego de la oferta y la demanda. Pero también hay que derribar el supuesto de que los géneros no son exclusivamente o 100% características textuales o formales. Si yo me quedara o limitara el género a lo que veo en la pantalla, perdería de vista el carácter histórico del género, perdería de vista, me caería en esa famosa tríada, fijación, permanencia a historicidad. Los géneros se transforman, los géneros cambian. Y por lo tanto, sus características también. Hay una tesis que en la planificación yo la llamo la tesis de Derrida. Derrida habló sobre el cine, pero esta tesis es puntualmente para los géneros literarios. Hay una charla, a ver si la tengo por acá, una conferencia, acá está, que se llama La Ley del Género, dictada en el año 80. La verdad es que son unas, no sé cuántas páginas, 26 páginas, que se las puedo pasar, es una bibliografía complementaria, como siempre digo, yo tomo para preparar las clases, que a mí me pareció la posición, la tesis sobre el género. Insisto, él habla de géneros literarios en esa conferencia, pero es perfectamente aplicable a la idea de género en la literatura, en el cine, en la música y en cualquier campo artístico. Derrida habla de pensar, yo ahora voy a hablar de las películas, pensar a las películas más bien como una, y esta frase es la más bella, participación sin pertenencia. Es decir, las películas participan de un género, pero no le pertenecen al género. Esta tesis es un poquito más extensa si nos metemos en el texto de Derrida. Eh, nos permite explicar bastante bien, este nexo que tiene el film con sus características formales y con sus transformaciones sociales, culturales, políticas, económicas, históricas. En términos muy generales, Derrida dice que en la ley del género hay una ley del género. O sea, ¿cuál es la ley del género? La ley del género, tengo acá una suerte de punteo para resumirlo, eh, lo primero que dice es que marca una norma y una prohibición. El género nos dice esto sí, esto no. Le resuena, me imagino, a la primera clase. A Aristóteles, a Horacio. No, el género es esa tradición. El género nos delimita y nos marca una frontera. El género también, como ley, dice Derrida, eh, fija lo que es lo puro y lo impuro, lo normal y lo normal. Es decir, hay las características esenciales de Aristóteles. No, el género tal tiene en su esencia, le es natural, le es propio, tal y tal característica. Todo aquello que provenga de afuera es visto como un agente contaminante. Esto es la teoría evolucionista o la teoría de la evolución, como prefieran, de Darwin también. Solo que Darwin preveía, de alguna u otra forma, eh, la transformación a lo largo de la evolución, siempre en un mismo sentido, ya previsto de antemano. Dice Derrida puntualmente, el género nos dicta, los géneros no se mezclan. El género nos dicta, los géneros no se mezclan. Pero así como existe la ley del género, Derrida habla de la existencia de una contraley, una ley de la impureza, una ley de la contaminación, que es nada más y nada menos que la ley del arte, algo que en la primera clase también lo pusimos. Es imposible que el arte pertenezca a una norma, esté signado
exclusivamente por lo prohibido y lo no prohibido, es imposible que el arte no sea una amenaza para el género. Em, Algunos ejemplos que podríamos pensar, eh, hoy creo que mencioné Bailarina en la oscuridad, en la primera parte de la clase, sí, sí, le hice mención. Bueno, ahí teníamos, ¿no? ¿Drama o musical? ¿Musical dramático o drama musical? En alguna que otra clase creo haber mencionado La Guerra de las Galaxias. ¿Western? ¿Ciencia ficción? ¿Fantasía? ¿Acción? Los géneros, las películas participan de los géneros, no le pertenecen. Y es por ello que una película puede estar atravesada no por uno, sino por 4, 5 o 20 géneros. Esa es la posición en frente a los aspectos formales que asumo yo con la que mejor puedo pensar al género y por lo tanto se las estoy transmitiendo. Eh, si concluimos con Derrida que los géneros, que las películas, perdón, participan de un género, pero no le pertenecen a ellos, podemos concluir lo que concluíamos al principio, que los géneros se transforman, mueren, se recuperan, ¿por qué no? Vuelven a morir, ¿por qué no? Siempre en vínculo o en relación estrecha a las relaciones sociales, a las transformaciones sociohistóricas. De alguna otra forma siempre están expresando, siguiendo la tesis de Derrida, siguiendo la tesis del entre, lo formal y lo social, eh, la sensibilidad de una época. Los géneros expresan aquello no solo que experimentan los cineastas, sino también aquellos que experimenta el público, los miedos, las expectativas, las sensaciones propias de una época. Los géneros no son solo la industria, decíamos hoy, precisamente porque hay géneros que nacen en momentos donde había que hacer ese género. Ahora vamos a leer algunas citas de Ignacio Ramonet, maestro de los maestros, marxista militante, análisis, algo así como la Escuela de Frankfurt latinoamericana, eh, que dice, los géneros son formas que articulan los deseos, prejuicios, dudas, temores y expectativas de una sociedad. Ejemplos de esto hay muchísimos. Eh, Tal vez el expresionismo alemán como vanguardia, después de venida convertida en género terror, digamos, eh, es un claro ejemplo. Lo decíamos en el cuatrimestre pasado, en aquella microclase de Nosferatu. Eh, es imposible pensar una película como Nosferatu, o como El gabinete del doctor Caligari, etcétera, Las tres luces, Fausto, El Golem, y toda esa serie de películas que va desde el 19 hasta el 25 en Alemania, sin la Primera Guerra Mundial, sin eh, la certeza de que en Alemania había hambre, preocupación, paranoia, miedo, desconfianza y una creciente sí, sensación de odio y resentimiento, después encarnada en un tal Adolf Hitler. Algo similar podemos decir con el neorrealismo italiano. Para muchos no es una vanguardia estética, para muchos es un movimiento, lo vamos a ver en la clase de disidencias que tenemos hacia el final de esta materia, pero puedo anticipar una película, a ver, una película que conozcan todos, El ladrón de bicicletas, por ejemplo, o Roma Ciudad Abierta, eh, son películas que participan, primero y principal, que expresan la sensibilidad, los miedos y las dudas, como decía Ramonet, propios de una época. Son todas películas donde el tema central es la pobreza, son todas películas eh, donde predomina, hoy hablábamos de los géneros primarios, la charla,
entre vecinos, donde predomina el diálogo que se hace en la cola para ir a comprar el pan. Eh, También tienen un fuerte componente melodramático, por lo general tienen acción. Estoy pensando en el ladrón de bicicletas, ¿eh? La historia del padre que le roban la bicicleta y junto con el niño durante toda la película van a tratar de conseguir, finalmente termina robando otra bicicleta y siendo ajusticiado. Una de las historias más tristes que hay. Pero digo, tiene acción, participa el género acción en esa película, o esa película participa del género acción, esa película participa del género melodrama, esa película participa de un registro documental, sobre todo Roma Ciudad Abierta, pero bueno, hay registro documental, hay un registro que es casero, los géneros primarios cinematográficos, decíamos hoy. En esa película también se expresan otras particularidades propias de la época, por ejemplo el rol de la mujer, siempre ama de casa, siempre al servicio del hombre que sale a buscar el pan, a conseguir trabajo. Siempre hay hambre, siempre hay un niño que sufre, niños que piden, niños que tienen que salir a trabajar. Entonces, tal vez sea un ejemplo un poco demasiado obvio o explícito, pero no me parece mal como para que se comprenda esta idea, tanto la del el género como articulador de los aspectos formales que vemos, los textuales que vemos en la película, y el conjunto de transformaciones sociales, por un lado, y por otro lado la tesis de Derrida que tiene eh, un fuerte vínculo con esta primera tesis, que es la de participación sin pertenencia. Decía que Ignacio Ramonet nos da algunos ejemplos. El primero de ellos es fantástico el análisis que hace, yo solo les voy a leer un parrafito porque es muy largo, eh, sobre cómo la crisis del 29 de Estados Unidos dio lugar al cine noir y principalmente al género gángster y al género terror, eh, que ya estaban en Alemania, fíjense cómo lo social y los vínculos culturales y las transformaciones y las condiciones de producción y de recepción, porque lo que ocurre en un país es retomado en otro años después cuando entra en crisis. Eh, Él explica, Ramonet, cómo estos dos géneros no pudieron haber surgido en otra época. Lo cito directamente a él. Dice Ramonet, hablando de la película de gángster o del film negro, dice, un género que, según Ramonet, resulta más neurótico, concebido para dirigirse a esos norteamericanos que, habiendo atravesado con euforia los Roaring Twenties, es decir, los desaforados años 20, convencidos de que nada podía frenar su irresistible prosperidad, fueron precipitados brutalmente a las más terribles de las depresiones y vieron, aterrorizados, que el pánico y el desorden se instalaban en sus hogares. En estas películas, dice Ramonet, responden, histerizándolos, a los miedos de la época, constituyen verdaderos ritos de desposesión en los que los espectadores participan para liberarse de sus obsesiones cotidianas, trabajo, dinero, subsistencia. Y atención con esta frase, de mercaderes de sueños, los productores de Hollywood se convierten en mercaderes de pesadillas. Ahí también Ramonet nos habla de cómo la industria olfatea aquello que está transcurriendo, aquello que pasa en el orden de lo social, en el orden de lo cotidiano, en el orden de lo cultural. Una gran depresión que deja a Estados Unidos en la quiebra, el gran sueño americano que se derrumba en una semana por completo, el desempleo, que era algo desconocido, inunda un país entero, el desempleo, la pobreza, bueno, todas las consecuencias que esto trae, y qué casualidad que ahí aparecen los gángsters, qué casualidad que ahí aparece el cine de terror. No es una casualidad, en realidad es ese bucle o ese entre las transformaciones sociales, la industria que los retoma y la traducción a aspectos textuales o formales en un texto fílmico. Más adelante Ramonet habla, y hoy lo anticipaba en el mapa conceptual, del cine de catástrofe que surge en los 70.
Dice, natural, accidental o criminal. La catástrofe permite reunir, tras un mismo objetivo, la salvación, a personajes hasta entonces dispersos en la ficción. El siniestro provoca en todos los casos una especie de estado de excepción que confiere todos los poderes de la ciudad a las autoridades, policía y o ejército. Estos aparatos represivos del Estado son presentados, atención con esto, como el recurso último, capaces de oponerse gracias a su organización y estadio técnico, pero también a la audacia de sus miembros menos disciplinados, a los peligros, a los desórdenes y a la descomposición que amenazan a la sociedad. Otra constante, corolario de la precedente, es la infantilización de los civiles, quienes son mantenidos siempre en la ignorancia de las dimensiones reales de la catástrofe, preservados de tomar cualquier decisión. Yo en su momento anticipé esto con la famosa, pobre película, no sé, de taquillera pasó a todos los libros de análisis cinematográfico, sobre todo aquellos que tienen no, de corte marxista o crítico, porque es nauseabundamente, ¿cómo decirlo?, eh, explícita en esto que Ramonet dice. En plena guerra de Irak, en plena invasión constante de Estados Unidos con Bush a la cabeza, la película surge para hablarnos de un héroe que por supuesto no es disciplinado, es el más loquito del ejército, pero en nombre de la democracia, escena final, eh, con un avión va a chocar a los aliens que nos van a matar a todos y todas, y dice algo así como en nombre de la libertad y la democracia. Lo grita. Eh, Tal vez sea otro ejemplo exagerado, pero Ramonet nos viene a hablar de la década del 70. Nos habla de la derrota de Vietnam, de la derrota en Camboya y de cómo la catástrofe aparece ahí para justificar la utilización del monopolio de las fuerzas del Estado y la idea de que un héroe salvador. Eh, Hoy mencioné también otro ejemplo que es el género nazi retro. Creo haber hablado de la lista de Children, sí, hablé de la lista de Children, pero es tan solo un ejemplo. Ahí está plagado de El niño de pijama a rayas, bueno, todas las películas que hicieron de Ana Frank. Eh, el nazi retro, o sí, jamás para mí sería esto un género, lo quiero aclarar, pero son dramas bélicos, pónganle el nombre que quieran, pero es otro gran ejemplo de películas que solo surgen después de la Segunda Guerra Mundial, no serían posibles. La industria las crea, en principio para revisar o analizar ese pasado, y lo que suele hacer la industria en estas películas, tal vez la lista de Children es, perdón si me meto con una película que les gusta mucho, la que menos tenga esto, pero suele ocurrir un montón, que se romantiza la Segunda Guerra, se romantiza, se trivializa el Holocausto en casi todas estas películas. El pianista. Eh, Está muy bien, está todo bien con Polanski, pero digo, es propio de este género o del surgimiento de este tipo de películas eh, ese componente melodramático que de alguna u otra forma está tamizando. Siempre hay una historia de amor, siempre nos identificamos con el personaje, siempre hay un piano que nos hace llorar. De alguna u otra forma viene como la película revisa el pasado, pero es apaciguado ese dolor con esta romantización o disneylización o trivialización, como quieran llamarlo, del holocausto. Tenemos en Argentina el caso del nuevo cine argentino. Hoy mencionaba yo a la historia oficial, y con esto vamos cerrando la clase. El nuevo cine argentino es el cine que surge después de la democracia. Cuando uno estudia cine, no se lo plantean como un género, sino más bien como un movimiento. Pero con el correr de los años, diría yo,
lo someto a debate esto, medio que se ha convertido en un género. Vos decís una película de Rechman y decís nuevo cine argentino. Decís una película de Puenzo y decís nuevo cine argentino. Decís una película de Trapero y decís nuevo cine argentino. Tal vez la historia oficial sea no solo por el Oscar, ¿no? Eh, la que signó esta época. Eh, y hoy yo mencionaba que se emparenta con el nazi retro, pero en realidad a nosotros eso no nos importa, sino más bien tratar de entender la articulación entre el aspecto formal y el aspecto social de una película. Eh, y cómo una película puede participar de varios géneros, porque en la historia oficial tenemos principalmente el famoso cine testimonial, que no lo puse en el mapa conceptual ahora que me doy cuenta. Esa suerte de ficción, pero que tiene un carácter documental tan fuerte, de hecho en la historia oficial hay imágenes de corte documental o que fueron filmadas sin que se sepa durante la dictadura, hacia el final, los últimos años, eh, que bueno, el cine testimonial, digamos, de alguna forma da a conocer o refleja y permite juzgar este pasado, en este caso del cine nacional inmediato, terrible, que vivimos como argentinos. El cine testimonial también eh, tiene como características la delimitación espacio-temporal. Digo, estamos hablando de el terrorismo de Estado eh, de Argentina del 76 en adelante. Eh, pero la historia oficial también participa del género melodrama. Esta supongo que la vieron todas, pero nosotros eh, de alguna u otra forma hay una movilización pasional del personaje, hay un proceso de identificación con el personaje, nos puede caer mal al principio y después eh, no hacemos más que empatizar con la búsqueda de la verdad de la personaje. Eh, También tiene del melodrama cierta puesta, digamos, sobre la mesa los conflictos morales. eh, En este caso, el conflicto de busco o no busco la verdad, creo o no creo en lo que me dicen, el marido que le oculta, ella que busca la verdad. Tengo una cita que tal vez sea un poco polémica, la quiero compartir con ustedes. Esta cita eh, es de Raúl Beseiro, un cineasta nacional, que dice sobre la historia oficial: en la historia oficial, los 30.000 desaparecidos toman el camino de los conflictos de una profesora de historia de escuela secundaria, cuya hija adoptiva es, al parecer, hija de una desaparecida. Y acá viene lo polémico o no. Esta brutal reducción conduce a que, en esos films, la historia oficial y otros, sus temas globales, tamizados por la peripecia individual, sean prácticamente evacuados de los films, en los hechos, es decir, en la propia película. Hoy yo hablaba de la trivialización del holocausto. Siguiendo a este autor, podríamos decir la trivialización de la dictadura, de la última dictadura cívico-militar argentina. Ah, quien haya visto la historia oficial probablemente le cueste coincidir con esto porque el proceso es una película que verdaderamente refleja la angustia, el dolor eh, y la complejo que pudo haber sido atravesar esos años siendo una familia que se oculta a sí misma, digamos, la adopción de una hija de desaparecidos. Eh, Al fin y al cabo, no es tan interesante tal vez cuestionar o acordar o no, o criticar a la historia oficial, sino más bien de entender que la historia oficial, y con esto cierro, es lo que es por el momento en el que surgió y participa de los géneros que participa, del cine testimonial o del melodrama,
por las condiciones sociales de producción y realización y recepción de esa época. Tal vez ese componente melodramático era la única forma de que todo el país pudiera ver una historia como la que cuenta la historia oficial. Tal vez el cine documental no alcanzaba. Tal vez el cine de Pino Solanas, que tuvo su esplendor luego del retorno a la democracia, era insuficiente para que argentinos y argentinas hagan el ejercicio de la memoria. Y tal vez la historia oficial entonces, más que de pecar de trivializar en una historia individual, con componentes melodramáticos, tal vez Puenzo necesitó de todos esos elementos para acceder a un público más amplio. Y en ese caso es un acto político más que válido. Esta fue la clase número 2. Espero que no se les haya hecho insoportable. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.